Sean bienvenidos todos en este momento. Queremos orar e ir a la palabra, ¿le parece? Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, Señor, porque sigues obrando en nuestras vidas a pesar de tantas cosas, Señor, que hemos estado pasando en este tiempo. Señor, queremos aprovechar este momento de oración para seguir clamando por algunas peticiones que hemos venido levantando, Señor, Padre Celestial, con nuestro corazón delante de ti, Señor. Cada persona que nos ha hecho una petición, Padre Celestial, aprovechamos esta noche diciéndote, por favor, ten, Señor, una intervención divina. Haz, Señor, a favor de tu pueblo y de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. ¿Quién más sino tú? En tus manos está el poder de la vida, de la muerte, Señor. Por eso oramos ante el único que tiene el poder y la voluntad de hacer un milagro, de hacer algo soberano, de hacer, Señor Padre Celestial, conforme a su perfecta y divina voluntad. Por eso oramos a ti, Señor. Padre, clamamos en el nombre de Jesús para que tú seas quitando toda enfermedad, toda dolencia, para que seas tú trayendo esa provisión, para que seas tú, Señor, glorificándote sobre aquel que se encuentra mal delante de ti, Señor, quitando todo yugo, quitando, Señor, toda cadena de maldición. Hoy, en esta noche, te pedimos que tu Espíritu, Señor, se manifieste. Abre los corazones y las vidas, las mentes, para comprender tu palabra, para hacer conforme a tu palabra, Señor. Por eso te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Del refugio al encierro es el título de la enseñanza que hemos estado trabajando ya hace más de un mes. Hemos venido predicando por series, ¿está bien? Un mismo tema, y hemos venido desglosándolo de tal manera en que hemos venido entendiendo algunos salmos de la Biblia, especialmente las enseñanzas que Dios nos deja y nos da del refugio al encierro. Amén. Estábamos diciendo acerca del refugio al encierro. Ya vamos con el día de hoy, son 5 predicaciones que hemos estado dando de este tema. Si usted no ha visto alguna de ellas, le invitamos a que nos pueda seguir en nuestras redes sociales, y allí va a encontrar, en YouTube va a encontrar las predicaciones, la primera, la segunda, tercera y cuarta y quinta. Y hoy vamos a entrar a la quinta parte. Amén. Hemos estado aprendiendo algunas cosas interesantes. ¿Por qué el título del refugio al encierro? Hemos tomado como referente a un hombre de la Biblia que se llama David, el cual vivió circunstancias en las cuales creía que estaba refugiado, pero se le convirtieron en encierro. Circunstancias difíciles que vivió más o menos alrededor de 10 años de su vida. Pero lo interesante de esta etapa de su vida fue que aprendió lecciones que no hubiese aprendido en otro momento. Aprendió cosas que no hubiese aprendido en otro momento de su vida. ¿Y por qué predicábamos esto? Porque nosotros estamos igual. Hemos hablado de que hace un año nos mandaron a nuestras casas a refugiarnos de la pandemia, pero a cuántos la casa, el refugio, se les convirtió en un lugar de encierro. ¿Sí? No sé si soy el único. Yo creo que a todos, particularmente la casa se nos convirtió en un lugar de ¿qué? De encierro. El lugar de refugio se convirtió en un lugar de encierro. Hablábamos de igual manera lo que está pasando en nuestro país tan hermoso, nuestro país tan libre, nuestro país tan precioso, que es un país de refugio que se convirtió en un lugar de encierro por las circunstancias que estamos pasando y que estamos viviendo. Los salmos que David escribió en esos momentos de su vida son salmos que nos permiten discernir, entender cosas que una persona no aprendería en otras circunstancias de su vida. Y es que las mejores lecciones de la vida a veces las aprendemos en los momentos más difíciles, ¿sí o no que sí? Creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido cosas que Dios nos ha enseñado, no en momentos felices, sino en momentos de dificultad. Es ahí donde hemos aprendido muchas cosas. Cuando David se encontraba en un lugar de refugio, entre paréntesis, cuando iba a buscar una cueva, cuando iba a buscar un lugar porque huía de algunos reyes de la época, ese lugar donde al parecer era refugio pronto le incomodaba, y entonces escribía un salmo. Escribía un salmo que contenía cosas que nos cuenta su corazón, cosas que no aprendería este hombre en otra circunstancia de su vida. De la misma manera, estoy seguro que Dios nos está permitiendo vivir estas circunstancias que estamos pasando, de pandemia, de paro, del refugio al encierro, para que aprendamos cosas importantes para nuestra vida.
sobre todo para nuestra fe. Amén. Lecciones importantes que Dios quiere que aprendamos en estos tiempos. Y estos salmos los hemos llamado los salmos Mictam, así como suena, Mictam. Y la palabra Mictam significa grabado importante. Si usted tiene su Biblia y si me acompaña por favor al Salmo 56, que es donde estamos viendo. El Salmo 56 al inicio habla así y dice Mictam de David. Los 6 salmos que aparecen en la Biblia, hay 150 y pégale salmos, 150 salmos en la Biblia, y de esos 150 salmos del 56 al 60, 5 salmos, 6 salmos con el 16, llevan esta inscripción, Mictam, y esa palabra Mictam indica grabado importante. En otras palabras, lo que David quiso decir es como, escriban esto que aprendí en un momento muy difícil de mi vida, para que todo aquel que lo lea también lo aprenda. Eso significa Mictam. Eso significa Mictam para nosotros. Estuvimos estudiando el Salmo 59 en orden cronológico, Salmo 59, donde aprendíamos una lección que allí Dios nos daba acerca del refugio al encierro, y es la defensa del Señor. Esa fue una de las primeras predicaciones que dimos. Luego terminamos el Salmo 59 y pasamos al 56 en orden cronológico. Y en el Salmo 56 encontramos una segunda lección que David aprendió del refugio al encierro. Amén. Una segunda lección. Y la segunda lección, quiero que coloques estos versículos del Salmo 56, el versículo 3 y 4. El día en que temo yo en ti, confío. Versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Ahora, quiero que por favor, si puedes colocar el versículo 10 del Salmo. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra, ¿qué? Alabaré, versículo 11. En Dios he confiado. Si usted nota, solo le muestro esto rápidamente, como los salmos son canciones, entonces hay versos que se repiten, como se repitió el 4, el 3, el 4, el 10 y el 11, con las mismas palabras y la misma enseñanza: confianza. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a David en el momento del refugio al encierro? A confiar. Le está enseñando a confiar, pero en un elemento importante. Versículo 10. No en cualquier cosa, no al aire, sino en su palabra. Le está enseñando a confiar ¿en qué? En su palabra. Y hace 8 días veíamos entonces que la segunda lección que Dios le dio a David del refugio al encierro fue la confianza en su palabra. Y entendíamos que lo que Dios quiere enseñarnos en este momento difícil es a apegarnos de su palabra, a que confiemos en su palabra. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas veces usted ha confiado en la palabra de una persona y le ha quedado mal? ¿Lo ha desilusionado? Muchas veces, ¿cierto que sí? Entonces algunas personas recuerdan aquí a ese mechudo, a ese infeliz que le hizo daño, ¿no? Al que le prometió cosas y no se las cumplió. ¿Cierto que sí? Pero ¿usted cree que cuando Dios promete algo lo deja de cumplir? No. David entiende en el Salmo, escúcheme, que si en algo tiene que confiar en los momentos más difíciles de su vida, y hay un solo elemento en el cual le puede echar mano, es a la palabra que Dios le ha dado. Y escúcheme, mi querido amigo, usted que vino esta noche, usted y yo vamos a vivir circunstancias en la vida, si comenzamos a creer en Dios, donde Dios nos va a dejar en una situación donde no haya de dónde agarrarse sino solo de una cosa. ¿De qué cree? Su palabra. No va a haber nada más, porque a usted no le va a servir el consejo de nadie más, sino únicamente de una palabra que Dios dé. Amén. Yo no quiero ahondar más porque quiero darle continuidad al tema de esta noche. Yo más bien le invito a que escuche la predicación anterior, para que pueda usted entrar en contexto y entonces entender. Veíamos que para aprender a confiar en la palabra del Señor, versículo 3 del Salmo 56, el día en que temo yo en ti confío. Entendíamos que muchas veces para aprender a confiar en la palabra de Dios, primero hay que pasar por el miedo. ¿Qué está sintiendo David? Miedo. ¿Y cuántos de los que están aquí, las circunstancias que están viviendo o estamos viviendo nos ha causado miedo? Yo creo que a muchos.
Eso lo vimos en la predicación pasada. Pero ahora entremos al versículo 5 y ahí sí me voy a detener. Vimos del 1 al 4 en la predicación anterior, hoy vamos a ver del 5 al 7. Y en este contexto encuentro una segunda situación que muchos de nosotros tendremos que vivir para aprender a confiar en la palabra. Recuerden la enseñanza principal del Salmo: enseñarte a confiar en su palabra. Pero para confiar en la palabra de Dios, primero es muy probable que tengas que pasar por el miedo, en primer lugar. Y en segundo lugar, versículo 5, dice la palabra de Dios así. Quiero que ahora sí, por favor, pueda leer conmigo hasta el versículo 7. Dice así la palabra: todos los días, ellos ¿qué? Pervierten mi ¿qué? Causa. Contra mí son ¿qué? Todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Versículo 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Una de las cosas más lindas que le permite el Espíritu Santo a una persona es decirle: háblame a través de unos cortos versículos. Entonces el Espíritu Santo habla. Escúcheme lo que le voy a decir. En el contexto, David, ¿por qué escribe estas palabras angustiosas? Porque se encuentra en una cárcel. Se encuentra en la cárcel de Gat, donde el rey filisteo que quiere matarlo. Si lo dejan libre, hay otro que también quiere matarlo, que lo está persiguiendo. David no tiene escapatoria. Hay dos reinos persiguiendo a un solo hombre. ¿Será que hay probabilidad de que él se salve? Humanamente, dos países siguiendo a un hombre, y este hombre se encuentra en la cárcel. ¿Usted cree que él tiene posibilidad de salvarse? Humanamente no, no tiene. Hay un elemento del que él echó mano en este salmo para salvación. ¿Sabe cuál fue? Confiar en una palabra que Dios le había dado. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le había dado? Pues resulta que Dios le había prometido unos años antes que iba a ser rey de Israel. Y hasta aquí la palabra que Dios le dio, no sé qué, no se ha cumplido. Por lo tanto, aunque David y las circunstancias que hay alrededor son de muerte, son abrumadoras, son finales para él, David se relaja y dice: en su cárcel, siendo perseguido por dos naciones, alabaré la palabra de Dios, porque este no es mi final, porque todavía falta que Dios cumpla ¿qué? ¿Y sabe por qué David entonces pudo salvarse de la situación tan dura que estaba pasando? Porque había una palabra que todavía no se había ¿qué? Cumplido. Le quiero decir a usted, mi hermano, busque una palabra de Dios. Entonces vuelvo y digo, para ahondar, le invito a que escuche la predicación anterior. Pero en estos versículos, por eso estos versículos son angustiosos. Y aquí encuentro, escúcheme, una segunda situación por la cual usted y yo tenemos que pasar para aprender a confiar en la palabra de Dios. La primera, el miedo. Dios va a permitir el miedo, y a usted y a mí nos va a dar miedo, pero la confianza en la palabra nos va a ayudar. Pero una segunda situación que usted va a tener que pasar para aprender a confiar en la palabra, escúcheme, el ataque. ¿El qué? Ay, dígale que a su lado, el ataque. No, en serio, el ataque. ¿Qué interpretamos del versículo 5 al 7? ¿Acaso no son ataques? Todos los días ellos pervierten mi causa. Ataques. Contra mí son sus pensamientos para mal. Ataques. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Ataques. Como quienes acechan a mi alma o me quieren matar. Ataques. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor los pueblos. Esos son los versículos que acabamos de leer. Y escúcheme, aquí encuentro una segunda situación que toda persona que ama al Señor va a vivir. ¿Sabe qué va a vivir una persona que ama a Dios? Ataques. ¿Amén o no amén? Permítame exponerle ese texto. El Salmo 56 es el bache entre, escúcheme, el inicio de una prueba y el final. ¿A qué me refiero?
El Salmo 56 expresa lo que vive una persona mientras está pasando una prueba, mientras todavía no ha terminado. Y quiero hacer la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí sienten que están viviendo una prueba? Que ustedes le dicen al Señor: Señor, yo siento que todavía no se ha acabado. Eso es el Salmo 56. Es un hombre escribiendo no cuando la prueba se acaba, sino cuando la está ¿qué? Viviendo. Y él dice del 5 al 7: todo aquel que se atreve a confiar en una palabra de Dios vive ataques. ¿Vive qué? Ataques. Es decir, ese es el lapso de tiempo de prueba que traen circunstancias difíciles. Estos precisamente, escúcheme, son los momentos Mictam. Un momento Mictam de la vida de una persona es ese lapso de tiempo mientras está en la prueba, y mientras llora, mientras le duele, mientras se va a acostar y hay angustia, y ora y confía en Dios, pero al otro día siente otra vez que su fe se fue. Ese momento tan duro que posiblemente muchos de los que estamos aquí sentados hoy estamos pasando y viviendo con alguna circunstancia en nuestra vida, es un momento Mictam. Y en esos momentos es donde Dios, en esas circunstancias, en esas ascuas que llamamos los del campo, en esos momentos duros, es donde Dios enseña las más grandes lecciones. Dios a cada persona que ama, por alguna razón celestial, la matricula en una universidad que no le pregunta. ¿Sabe cómo se llama la universidad? La Universidad del Desierto. ¿Amén? Y que le dicen matricular allá, Angélica, matriculada en la Universidad del Desierto. Y empieza usted a padecer, a ver las materias de la Universidad del Desierto. Primera materia de la Universidad del Desierto: escasez. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido algún tipo de escasez? La Universidad del Desierto. Eso es el Salmo 56. La palabra de Dios, escúcheme, es el elemento, intangible para echar mano cuando se está pasando por este bache, cuando usted está sufriendo, cuando usted siente que la prueba no ha terminado, que usted hasta ahora está caminando y Dios sigue permitiendo desgracias, sigue permitiendo cosas duras. Ese momento de caminar en esa circunstancia es donde hay un solo elemento al cual echar mano. Se llama la palabra. ¿Amén o no amén? Se llama la palabra de Dios. Es en ese momento, recuerde lo que David está diciendo: en Dios alabaré su palabra. ¿Para qué es importante echar mano en esos momentos de algo intangible como la palabra de Dios? Escúcheme, para que se vuelva tangible por la fe. Y cuando usted termina, no sé si alguno de los que está aquí ya en tiempos y años pasados vivió una prueba donde la pasó con Dios y al final vio un buen resultado. ¿Alguno de los que está aquí la vivió? Gloria a Dios. Escúcheme, eso es lo que Dios quiere. Y le quiero hacer esta pregunta: ¿tú confías en una palabra específica que el Señor te haya dado? Si en este momento usted está pasando por una prueba, ¿usted tiene de qué echar mano? ¿Dios a usted le ha prometido algo últimamente o no? Le quiero preguntar esto para retarlo a que ore y le pida a Dios una palabra. Porque la mejor forma en que yo como pastor le puedo enseñar a la iglesia a que tenga fe es a través del oír de la palabra, como dice la misma Biblia. Y si usted no tiene una palabra de parte de Dios para su vida, escúcheme, entonces es muy difícil que usted se mantenga firme en medio de una prueba. Va a ser muy complicado. No se le ocurra regalarle a cualquiera el Salmo 23. ¿Usted ha escuchado la predicación del Salmo 23? ¿No? Le invito a que las escuche también. ¿Sabe por qué? David dijo: Jehová es mi nada me quede. Entonces a veces nos parece fácil darle esa palabra a todo el mundo. Lo que David está diciendo es esto: Jehová es mi pastor. Yo no sé si es el amén. Entonces, si me hago entender. Entonces a cualquiera no se le puede dar esa palabra. Más bien le invito a que ore para que Dios a usted le dé una palabra específica. Aquellos que somos hijos del Señor decimos: Jehová es mi pastor, pero yo no le puedo dar esa palabra a alguien que aún no ha aceptado a Cristo, porque todavía Jehová no es su pastor. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que David dice: Jehová es mi pastor, soy yo.
Yo no sé. Por eso le invito a que ore para que Dios le dé una palabra, porque no hay nada más feo que uno estar bien emproblemado y no saber qué hacer. ¿Le ha pasado? Uy, qué cosa tan terrible es esa. No saber para dónde coger, no saber qué hacer. Aquellos que tienen una palabra de parte de Dios, escúcheme, confían en ella y es en lo único que van a poder agarrarse cuando estén pasando un momento mictam, una prueba. La palabra confianza quiere decir certeza, y me encantó esto que encontré en el Salmo 56. ¿Sabe qué significa confiar? Creer, ¿no? Confiar significa dejar un depósito anticipado. ¿Qué significa confiar? Porque es una palabra compuesta con fianza. ¿Qué es fianza? ¿Qué es una fianza? Pagar una fianza. ¿Sabe qué es confianza? Es anticiparle a Dios fe cuando yo todavía no veo nada. ¿Amén o no amén? ¿Qué está haciendo David en el Salmo 56? Le está anticipando a Dios su fe. Todavía no ha terminado la prueba, está en un momento difícil, pero dice: he confiado. ¿Qué está viendo Dios? Que le ha anticipado su fe, que le ha dado. ¿Qué tienes para darme en este momento de prueba? Dice Dios. David dice: mi confianza, mi fe. Entonces Dios puede trabajar. Qué cosas tan hermosas Dios enseña en estos momentos de Mictam que estamos viviendo. Las experiencias que vivimos para aprender a confiar, para aprender a anticiparle la fe a Dios, que cuando llegó la enfermedad y las dificultades, ya hay una confianza con la cual Dios puede trabajar. Le voy a decir una cosa que le decía a alguien hoy. Las mayores lecciones que Jesús le dio a sus discípulos no se las dio orando. Amén. Otra vez. Amén. Las mayores lecciones de la vida Jesús no se las dio a sus discípulos orando. ¿Sabe cómo se las dio? Hablando cuerdamente. Si usted está pasando por un momento de dificultad y usted me pide: pastor, ore, yo puedo orar, pero en la oración no va a pasar nada que usted aprenda cuando lo que debió haber hecho fue haber aprendido así como yo le estoy hablando a usted. Cuando usted aprende una palabra de parte de Dios como la está aprendiendo en este momento y usted la recibe, entonces cuando vaya a ir a orar tiene armas y tiene cosas. Pero no espere que en el momento de la oración, cuando cierre sus ojos, usted aprenda cosas que no le enseñaron así. Dios tú a tú. Jesús, cuando enseña a sus discípulos, les enseña a confiar en Él en el camino, no orando. Cosa que cuando Jesús se va, ya ellos tienen en su corazón la confianza suficiente para que cuando oren y clamen a Dios, ya hay algo aprendido en su corazón. ¿Amén o no amén? Es bien diferente aquella persona que yo primero le enseño: mire, el arroz se hace así. ¿Usted cómo hace el arroz usted? ¿Cómo hace el arroz? Pastor, no sé hacer arroz. ¿Qué? Porque si hay arroz hay almuerzo, ¿ok? Entonces no se le olvide. Pero usted no puede mandar a su hijo a que vaya y haga el arroz si usted nunca le ha enseñado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? Veía un video esta semana de una persona que le decía a otra: hágame el favor y coloca 2 pocillos de arroz en una olla. Y entonces colocaba los 2 pocillos entre una olla. Eso pasa cuando uno se va a orar sin haber aprendido algo, sin haber tenido una enseñanza. Si a ti hoy Dios te dice: confía en una palabra, ¿cómo vas a ir a orar ahorita esta noche? Ya sabiendo cómo es que se hace. ¿Amén o no amén? Escúcheme, el miedo, hay que pasar por el miedo y el ataque. Y quiero entrar al ataque. ¿Por qué? Porque este tema es bien interesante. Para aprender que vale la pena confiar en la palabra de Dios, pasaremos por los ataques. Y en el contexto, escúcheme, en el contexto que le contaba ahorita, David huyendo de 2 reyes, David por 10 años recibió ataques. ¿Qué recibió? Ataques. Ataques por punta y punta. Ataques. Eso recibía. Si usted nota, el versículo 1 del Salmo 56 comienza con los ataques. Y el texto dice:
ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría. ¿Quién? ¿Quién lo devoraría? Me oprime combatiéndome. ¿Qué? ¿Qué es opresión? ¿Qué es oprimir? David empieza el salmo con una alabanza. Comienza con lo que está viviendo: ataques, opresión, combatiéndolo. Versículo 2: todo el día mis enemigos me pisotean. Ataques, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículo 5: y continúa diciendo: todos los días ellos pervierten mi causa. Y sigue contando ataques que él está viviendo y que él está pasando. David es un hombre atacado, tanto naturalmente como espiritualmente. Quiero preguntar esta noche: ¿usted sabe qué es un ataque espiritual? Yo le quiero hablar esta noche de los ataques espirituales, porque los ataques espirituales son reales, y los ataques espirituales los viven los hijos de Dios. Los ataques espirituales los viven las personas que aman al Señor. Acá estamos viendo ataques naturales hacia David. Realmente, espadas, hombres odiándolo, hombres queriendo su muerte. Pero detrás de esto, ¿quién estaba? El enemigo atacándolo espiritualmente. Cuando yo le hablo de que para aprender a confiar en la palabra de Dios hay que pasar por ataques, es porque probablemente usted y yo vamos a tener que pasar por ciertos ataques en la vida. Y usted, no sé si está aquí, el que está aquí ha pasado por un ataque espiritual. Usted puede discernir los ataques que usted vive, esos ataques naturales que pueden ser ataques espirituales. Escúcheme, algo que aprendemos al llegar a los pies de Cristo es que lo que nos pasa no es meramente casualidad. ¿Amén o no amén? Pastor, es que no puedo dormir por las noches. O usted se comió una frijolada y no puede dormir. Usted está teniendo una relación con Dios y hay algo que está pasando. ¿Ataques qué? Espirituales. Si alguien tiene un propósito con todo, escúcheme, es Dios. Por lo tanto, nada de lo que pasa en la vida de una persona que ama al Señor es casualidad. Alguna cosa hay detrás de. Aún más, en sus manos, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que estamos agarrados de Dios, escúcheme, van a vivir ataques. Y le quiero decir una cosa, mi hermano, este mensaje es para todos aquellos que están viviendo ataques del enemigo. Yo no sé si usted está viviendo ataques en este momento, si usted siente que hay ataques que están llegando a su vida en este momento, que Dios está permitiendo que ataques del enemigo como el desánimo. Hay gente que dice: pastor, yo no puedo orar. ¿Usted qué cree que es? A mí me pasa, pues no mucho, pero pues de vez en cuando, ¿no? De que yo visito regularmente la gente, y a veces gente nueva, y entro a las casas, y cuando pongo el pie en la casa se siente, no sé si usted ha entrado a una casa donde el ambiente es pesado, ¿sí? Donde usted como que le da dolor de cabeza, donde usted como que siente un rechazo. O también hay lugares donde usted entra y es bonito entrar, hay paz, hay tranquilidad. Escúcheme, particularmente a veces, esa semana pasada que me pasó, que fui a un lugar, no, esa semana no, la semana pasada no, hace como un mes atrás, fui a un lugar y la persona que estaba me dijo: pastor, desde que usted entró a la casa tengo unas ganas de vomitar. ¿Ataques? ¿Quién cree que mora allí? ¿Quién cree que está persiguiendo a David y le ha hecho la vida imposible? Ataques. Y los ataques son reales, y los ataques tocan la vida de una persona. Por eso le quiero decir una cosa a usted, mi hermano. Este mensaje es para aquella persona que está viviendo ataques, pero le quiero decir una cosa: es especialmente para aquella persona que los está viviendo con más intensidad. ¿Alguno de los que está aquí ha dicho esto? ¿O ha sentido que no ha salido usted de una situación y ya está entrando a otra? ¿Usted qué ha pasado? Pastor, desde hace tanto estoy tratando de salir de este problema, y no obstante lo que tengo, y ya entré a... ¿A usted le ha pasado?
usted es una persona que está viviendo ataques. Escúcheme, ¿y por qué con intensidad? Si usted nota, al lado de cada ataque del Salmo 56 hay un todo el día o todos los días. Versículo 1. Discúlpame ser tan detallista. Me oprime combatiéndome ¿cuándo? David está diciendo: Señor, no salgo de uno cuando. Versículo 2. Otro ataque. Todo el día mis enemigos me pisotean. Frente a cada ataque hay o un todo el día o un todos los días. Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Versículo 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Insistencia. ¿Hay alguna persona aquí que dice: los ataques en mi vida no cesan? Amén. A algunos no les pasa nada, bendito sea el Señor. Yo quisiera tener su fe. Pero escúcheme, si usted es uno de los que le está pasando esto, escúcheme, usted es una persona que se encuentra en presión y en ataques espirituales. En ataques espirituales. Hay personas que no sienten salir de una situación cuando entran a otra, como le decía. ¿Y qué son los ataques espirituales? Entremos un poquito a esto. Son circunstancias, son momentos, son personas, son enfermedades, son objetos, son sensaciones que se levantan en contra tuya. Y aún más si manejas una vida de oración y tienes una relación con Dios. ¿Amén o no amén? Hay personas aquí que no sé si a usted le ha pasado que usted dice: uy, esa persona me tiene una rabia y yo no sé por qué. ¿A alguno le ha pasado eso? Ataques. Alguna persona que está aquí dice: yo iba bien y desde que voy a la iglesia o comienzo a ir a la oración, mire, como pastor le tengo que decir una cosa que he visto en mis años de cristiano. No he escuchado a la primer persona que me diga a mí que comenzó en los caminos del Señor y le haya tocado fácil. No conozco la primera que me haya dicho. Ayer estaba visitando una familia y unos muchachos que están viendo a la iglesia están en parejas. Empezaron porque se quieren casar, quieren hacer las cosas. Que pastor, queremos hacer las cosas bien, pero desde que nos pusimos de acuerdo a hacer las cosas bien con mi esposa, nos pasan unos chicharrones. ¿Qué cree que son? Ataques. Y escúcheme, David los vivió. ¿Por qué era importante vivir los ataques? Porque eso le enseñaría una verdad. ¿A confiar en qué? En la palabra. En una palabra. No hay, escúchame lo que le voy a decir, porque esto es importante para mí aclarárselo. No hay que confundir ataques espirituales con consecuencias de pecado. Amén o no amén. ¿Fui claro con lo que hablé? Otra vez, listo para que usted lo masque. No hay que confundir un ataque espiritual con una consecuencia de qué. Resulta que usted anda mal, usted anda por allá haciendo cosas que no debe, ¿sí? Usted está por allá mal parqueado, está haciendo cosas de pecado, haciendo las cosas mal, y pues le pasan chicharrones y dice: ay, el diablo me está atacando. ¿Sabe qué va a decir el diablo? A mí no me eche la culpa. Eso va a decir el diablo. Porque alguien dijo: ¿para qué sirve el diablo? Para echarle la culpa. No. ¿Usted me creería si le digo que todo no es culpa del diablo? Hay cosas que nosotros vivimos por tercos, que no es por ahí, y más rápido. Pero escúcheme, en la vida cristiana también hay ataques. También hay ataques espirituales. También los hay. Y le quiero decir que no hay que confundirlos con las consecuencias del pecado. Para lograr entender si son ataques espirituales, hay que tener en cuenta algunas cosas que le quiero decir esta noche. La primera, para entender si es un ataque espiritual, hay que tener en cuenta la relación con Dios. Hay que tener en cuenta ¿qué? Usted tiene una relación con Dios. Si usted tiene una relación con Dios, es probable que sea atacado por el enemigo. Si su relación con Dios es fuerte o es débil, de eso implica ser atacado. Escúcheme, si usted anda en santidad, usted es una persona que va a ser ¿qué? Atacada. Si usted le sirve a Dios, si usted dice: yo le voy a servir al Señor, si usted comienza a servirle a Dios en algún área de la iglesia o de alguna forma, no necesariamente
a veces en la iglesia, sino intercediendo. Aquel que se arriesga a orar por otros, aquel que se arriesga a clamar por su familia. Escúchame, es probable que viva ¿qué? Ataques espirituales. ¿Amén o no amén? Aquel que tiene su identidad clara en Cristo Jesús es una persona que va a ser atacada. Aquel, escúcheme, con el cual Dios tenga propósitos que Dios esté haciendo, que Dios esté cumpliendo. Si Dios a usted lo está viendo hacer lo que Él quiere que usted haga, va a ser una persona ¿qué? Atacada. ¿Qué más? Escúcheme, la intención y el deseo con el que quieras es que, escúcheme, cambiar. Cuando una persona quiere dejar el pecado, va a ser una persona que el diablo va a ¿qué? Atacar. Conozco muchas personas que querían cambiar o que quieren cambiar su vida, que quisieron cambiar su vida, pero por querer cambiar su vida, el enemigo los atacaba para que les diera miedo orar. Conozco gente que no le gusta que uno ore por ellas, porque les da miedo, porque empiezan, ¿sí? Y cosas así. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo quiere sembrar miedo y terror para que no sean libres, para que no haya libertad en ellas. Le quiero decir, mi hermano, en este momento que en el Salmo, humanamente, escúcheme, se levantaron en contra de David para estropear los planes de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios con David? ¿Ponerlo como qué? ¿Quién quiere impedir que él llegue a ser rey? El enemigo, Satanás, y levanta a Saúl y levanta a Quis, dos reyes de dos naciones contra un hombre. Porque, ¿y sabe por qué, mi hermano? Porque si usted nota la palabra de Dios no fue voluntad que Saúl fuera rey. Amén. Saúl es rey, no siendo la voluntad de Dios. Entonces Dios después, enojado, le dice a Samuel: yo mismo me proveeré de rey. Y entonces escoge a quién. Pero cuando Dios escoge a David, ¿qué comienza a vivir David? Ataques. ¿Por qué comienza a vivir ataques? Porque tenía un propósito. Mi hermano, mi amigo, si usted vive ataques, es porque Dios tiene un propósito con usted. No, en serio, créalo, de verdad. Si usted dice: a mí el diablo no me deja en paz. ¿Sí? Había un hermano en la iglesia que oraba y él todas las noches oraba contra el diablo. ¿Sí? Entonces él una noche, había un campamento de jóvenes en la iglesia y era un hermanito, y él todas las noches se levantaba a pelear con el diablo. Eso se paraba ahí y decía: en el nombre de Jesús le rompo los cachos, decía. Yo me acuerdo de las oraciones del hermano. Le rompo la cola, decía el hermano. Y eso oraba y clamaba. Por ahí a la 1, 2 de la mañana. Una noche se quedó dormido y a alguien le pareció gracioso botarle un zapato. Estaba durmiendo y hay un campamento y alguien cogió un zapato y pum, se lo botó. Y claro, le cayó en la cara y se despertó. Y ese señor no lo callaron en toda la noche reprendiendo al diablo. Toda la noche hasta las 5 de la mañana. Esa noche en la iglesia no durmió nadie, porque el hermano estaba encarnizado con el diablo. ¿A qué voy a decirle? Escúcheme, a que toda persona con la cual Dios tiene un gran propósito, el diablo lo va a atacar. Alguien me dijo hace unos años atrás, y le creo, me dijo esto: a veces el enemigo tiene más discernimiento que uno, y él discierne cuando Dios va a levantar a alguien. Él mira y se da cuenta quién tiene dones y talentos. Él mira y se da cuenta quién va a representar un peligro, entonces le cae con toda y lo ataca. Porque esa persona, si se levanta y si sigue a Dios y si confía en la palabra, se va a volver un gran enemigo del infierno. Se va a volver un gran enemigo de las cosas de Satanás. Se va a volver enemigo de este. Y va a representar un dolor de cabeza para Satanás. Y si usted, escúcheme, mi hermano, está pasando por ataques, es porque Dios tiene un propósito con usted. Yo lo que le pido al Señor es que usted lo crea, para que usted se levante. ¿Sabe qué sostuvo a David? Una palabra en el momento mictam, en el momento de dificultad. Una palabra lo sostuvo: saber que todavía no se había cumplido y que por esto el enemigo lo atacaba. Es que le hicieron la vida imposible. ¿Por qué?
¿Por qué si es hijo de Dios? Algunos preguntarían y dirían, ¿por qué si ora? ¿Por qué si lee las escrituras? Si usted se pone a mirar el contexto, David no tuvo nada de culpa. ¿Sabe por qué Saúl tuvo envidia de David? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios respaldaba a David. Porque David era un hombre usado por Dios. Porque David procuraba hacer las cosas bien. Porque David era temeroso. Y hacer las cosas bien le trajo ataques, le trajo problemas, le trajo chicharrones, le trajo momentos difíciles. Mi hermano, mi amigo, si usted vive ataques, es porque Dios tiene un propósito con usted. Por favor, no lo dude. Por favor, no lo ponga en duda. Solo la confianza en su palabra te sostendrá y te hará salir librado cuando el enemigo te ataque. ¿Por qué Dios permite los ataques? Por varias razones. Para enseñarnos a confiar en sus promesas, y para madurarnos, y para formarnos. Le quiero decir, mi hermano, que el ataque espiritual muchas veces son opresiones. Versículo 1: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome, ¿qué? Cada día. ¿Qué sentía David? Opresión. ¿Sabe usted qué es la opresión espiritual? Opresión espiritual es cuando usted no puede dormir, o cuando usted particularmente se sueña feo, o cuando usted a veces le empieza a doler la cabeza, le duele aquí al frente. Opresión espiritual es que cuando usted va a orar, usted a veces no puede hacerlo. Opresión espiritual es sentir sensaciones espirituales alrededor suyo que no agradan. Eso es opresión espiritual. Si usted la ha sentido, escúcheme, es un ataque espiritual. Otro ataque espiritual, según la palabra de Dios, versículo 2, es la soberbia. Es la constante soberbia. ¿A qué se refiere eso? A ese sentimiento de que usted siente que no sale de uno cuando ya ha entrado al otro. Cuando usted siente que como que el enemigo le tiene rabia a usted. Eso es un ataque espiritual. En el versículo 5, el ataque espiritual muchas veces se puede presentar a través del pervertir. ¿Qué es pervertir? La mentira. Cuando se levantan calumnias y mentiras contra usted. Cuando una persona vive injusticias. Hay personas que viven muchas injusticias, que sienten que lo que les está pasando es injusto, que les culparon de cosas que no son culpables. Esos son ataques. Eso es pervertir la causa, es pervertir mi buen testimonio. ¿Qué más es un ataque espiritual? En el mismo versículo 5 dice: contra mí son todos sus pensamientos para mal. Cuando alguien quiere hacerte daño, cuando tristemente se levantan personas a hacer brujería y hechicería. Esos son ataques espirituales. Pero especialmente un ataque espiritual, el propósito de un ataque espiritual está en el versículo 6. Dice: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Acechar el alma. Acechar el alma, en otras palabras, es que tú no tengas salvación. ¿Sabe qué quiere el enemigo con los ataques? Que usted no llegue al cielo. ¿Sabe qué quiere el enemigo con los ataques? Desanimarlo a tal punto que usted deje de orar y deje de buscar a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. David dice: como quienes acechan a mi alma, como quienes acechan el alma. Y acechar el alma es que se pierda el alma, que una persona pierda el horizonte de fe. ¿Cuántas personas, tristemente, por los ataques o por las circunstancias que viven, se alejan de Dios? ¿Sabe qué quiere decir? Que el enemigo logró lo que quería con atacarlo: alejarlo. Escúcheme, mi querido hermano, si usted está viviendo ataques, lo menos que tiene que hacer es alejarse. Amén. No se aleje, no se desanime. Yo le digo a las personas que a veces se desaniman, le digo: desanímese de la gente, desanímese de su esposo, de su esposa, de sus hijos, pero no se desanime de uno, de Dios, ni de buscarlo. Usted no se puede desanimar del Señor, porque Dios, escúcheme, Dios no hace nada para desanimarte. Todo lo que hace Dios es para animarte y para inyectarte energía. Todo. La gente sí nos desanima, las cosas, los ataques, el enemigo. Pero escúcheme, aquí encontramos un hombre que con sinceridad habla delante de Dios, le dice que está viviendo ataques, pero no está desanimado. Es más,
Para los judíos, el Salmo 56 tiene un título interesante. Ellos lo llamaron la alegría del fugitivo. ¿Sabe cómo se llama? La alegría del ¿qué? Del fugitivo. En otras palabras, está diciendo, es un hombre alegre que está pasando pruebas. Tremendo. No es un hombre desanimado. ¿Quién impulsaría a un corazón, dos reyes atacando a un hombre, a querer su muerte, a querer matarlo y a querer que no llegue a ser rey? Satanás detrás de ellos. Únicamente es Satanás para estropear los planes del Señor. Y le quiero decir, mi querido amigo, el fin de los ataques espirituales es hacerte perder tu alma, es hacerte caer en pecado, es hacerte perder bendiciones y el propósito de Dios contigo. Ese es el propósito de los ataques espirituales. Por eso, si usted está viviendo ataques espirituales, mi querido amigo, hay una cosa de que echar mano: confiar en la palabra de Dios. Amén. Para ir terminando, algo debemos entender de los ataques y del enemigo en estos textos, que son, escúcheme, constantes e intensos. Los ataques en la vida de las personas, cuando aman al Señor, van a ser ¿qué? Constantes e intensos. Pero más grande es la palabra de Dios. Amén. Pero más grande es la confianza en Dios. Y termino con el versículo 7. El versículo 7 dice lo siguiente: pésalos según su qué, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Es lo que dice el versículo 7. Aquí David apela a una cosa frente a los ataques que está viviendo. Apela a la justicia de Dios. ¿A qué apela? Dice: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Está apelando a que Dios intervenga. Pésalos, Señor, haz tú, sé tú el que los derribe. Está apelando a algo que usted y yo debemos apelar cuando estamos pasando por ataques, y es a la justicia de Dios. No es un aparente mal que David le desea a sus enemigos: y derriba en tu furor a los pueblos. Eso es un versículo del cual ya le he explicado en el Salmo 59. Si usted lo escuchó, se lo voy a explicar. Esos son versículos imprecatorios. ¿Y la imprecación qué es? La imprecación es pedirle a Dios que haga justicia, pedirle al Señor que haga conforme Él quiere, haciendo justicia. Eso es un salmo imprecatorio, unos versículos o una palabra imprecatoria. En este texto, David no es que le esté deseando el mal a sus enemigos, está pidiéndole: Señor, no permitas que se salgan con la suya, que la maldad que quieren no se dé. Es la manera de orar cuando se está siendo atacado por el enemigo. ¿Qué es lo más efectivo contra los ataques? Dos cosas: confiar y agarrarse de una palabra de Dios. Y segundo, pedir la justicia de Dios. ¿Amén o no amén? Si usted está viviendo ataques, pídale al Señor que haga justicia. Claro, si usted está viviendo ataques espirituales, reprenda al diablo si quiere hacerlo. Repréndalo como quiera reprenderlo. Pero escúcheme, le voy a dar un consejo: no le hable o no hable al enemigo reprendiéndolo como si no estuviera vencido. ¿Amén o no amén? Porque es que hay gente que ora como si el diablo no estuviera vencido ya. Le dan como poder es como si le dieran importancia en su oración, cuando el diablo ya está vencido, según la palabra. Ya fue vencido en el madero de la cruz. Amén. Por eso, si quiere reprender, reprenda, sabiendo la autoridad que Dios le dio a usted, sabiendo de que el enemigo ya está vencido. Si el enemigo lo quiere atacar, ya está vencido. No es que usted lo vaya a vencer, no, porque entonces quiere decir que no está vencido. Y según la palabra de Dios, Jesucristo venció al enemigo en el madero de la cruz. ¿Amén o no amén? Termino. Del refugio al encierro aprendemos la confianza en la palabra de Dios. ¿Ya aprendemos? Vuelvo y le repito, por favor, confíe en una palabra de Dios. Confíe en una palabra del Señor. Es en lo que usted se va a agarrar
es la manera más segura de abrir la Biblia, y orar es la manera más segura de tener una calma en medio de la tormenta. Cuando usted esté pasando por ataques, échele mano a una palabra que Dios le dé a usted. Los ataques, escúcheme, únicamente se libran o se sale de ellos librados confiando en la palabra y pidiendo la justicia ¿de quién? De Dios. Le quiero invitar, mi querido amigo, que hoy aprenda a confiar en la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin con que usted viva ataques? Confiar en la palabra ¿de quién? De Dios. Quiero invitarle a que por favor se coloque de pie en esta hora. Quiero invitarle a que oremos en este momento, a que usted por favor de pie pueda inclinar su rostro un segundo, para que oremos a Dios por si usted está viviendo ataques. Señor, oramos a ti en esta noche y te imploramos que nos ayudes. Nos acercamos a orar delante de tu presencia, porque necesitamos con todo nuestro corazón, Señor, poder buscarte a ti. Porque necesitamos con toda nuestra vida, Señor, de tu intervención y de tu justicia. Le quiero invitar a que ore, por favor. Padre celestial, quiero orar esta noche por aquella persona, por aquel hermano, por aquel siervo tuyo que está pasando por un ataque. Padre celestial, oramos a ti, dándote gracias porque tú venciste al enemigo en la cruz. Pero si hay alguna persona aquí que está viviendo un ataque, que se siente desanimado, que se siente que no ha, Señor, salido de una circunstancia para entrar a otra de dificultad, que siente que lo que vive no es normal, que siente mucha desgracia, que siente muchas cosas que pasan a su alrededor, yo te pido, Señor, que tú actúes sobre la vida de esa persona, papá. Señor, si has permitido los ataques espirituales, es porque le quieres enseñar a confiar en tu palabra. Si has permitido los ataques, Señor, es porque tú crees que sobre nosotros no se colocará carga que no podamos soportar. Yo por eso te pido en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por toda persona en este lugar que sienta que está pasando un ataque espiritual en su vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los cuerpos son libres. En el nombre poderoso de Jesús se va todo ataque espiritual esta noche, porque tú, Señor, tienes el poder para desarraigar y quitar todo lo que el diablo quiere planear contra tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que tú levantes en esta noche personas de bendición sobre esta casa. Y te pido, Dios, que tú le des la fuerza a aquel que está viviendo ataques espirituales, para que, Señor, crea firmemente en tu palabra, que deposite anticipadamente fe a algo que posiblemente todavía no ve, pero que tú le prometiste, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú actúes sobre esa persona, Señor, que está viviendo un ataque. Oro por la iglesia Misión Vida Bosa, Señor, por todo ataque espiritual que el enemigo quiere enviarnos, Señor, a atacar a los servidores, a atacar a las cabezas. Señor, yo te imploro en el nombre de Jesús que todo ataque espiritual retrocede, Señor, porque tú eres nuestro Dios que ya venciste. Señor, permítenos estar alerta, permítenos levantarnos con toda bendición, permítenos levantarnos con todo propósito en ti, permítenos levantarnos, Señor, sabiendo de que tú estás sobre nuestras vidas. Señor, confiamos plenamente en ti y que tú estás aquí y que tú te sigues moviendo con toda libertad.
Gracias, Señor, porque del refugio al encierro aprendemos a confiar en tu palabra. Aprendemos a confiar en tu palabra, Señor. Gloria a ti por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.